esta ocasión llegamos a Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, para vivir una de las celebraciones más impresionantes y llena de tradiciones en la Mixteca, la tradicional Diablada. Antes de nuestra llegada se había realizado el tradicional paseo de toro, una actividad que forma parte de esta celebración y que consiste en llevar al animal por las calles del pueblo, amarrado con mecates y acompañado por la gente. Es una tradición que, por la naturaleza del evento, en algunas ocasiones puede llegar a provocar accidentes. Nosotros llegamos justo cuando esta parte de la celebración estaba llegando a su fin y pudimos presenciar el momento en que el toro fue sacrificado. Después de esto, poco a poco comenzaron a reunirse cientos de diablos. Llegaban por grupos. Y cada grupo venía acompañado por su propia banda. Eran cientos de personas caracterizadas de diablos y cada una llevaba una máscara de diferentes formas, algunos cuernotes, colmillos, pero todas con un estilo único. Llegaban con el sonido de la banda y así presentaban a cada grupo de danza. Al ritmo de las chilenas, los diablos comenzaron a bailar. Cada grupo avanzaba, acompañado por su banda, mientras más y más diablos seguían llegando. Era como vivir una enorme calenda, pero esta vez una calenda llena de diablos. Todos lados se escucha música y cada grupo hacía su propia entrada, llenando las calles de Juxtlahuaca con el sonido de las chilenas. Mientras los diablos bailaban, la escena era impresionante, cientos de máscaras diferentes, cientos de diablos bailando y numerosas bandas tocando al mismo tiempo.
Así vivimos la Diablada de Santiago Juxtlahuaca, una fiesta de diablos, máscaras, bandas y chilenas, donde cada grupo llega con su propia música para formar parte de una celebración única, llena de colores, alegría, tradición y música.